Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Casas y en esta ocasión vamos a hablar sobre la contratación estatal. Para empezar, hablaremos de cuál es el objetivo de la Ley 80 de 1993. Esta ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Segundo, vamos a definir cuáles son los fines de la contratación estatal. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Ahora, ¿cuál es la definición de contrato estatal? Bueno, estos son los contratos estatales, son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades estatales previstos en el derecho público o privado, en general los derivados de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades de la contratación estatal en Colombia? Esta vez vamos a hablar de 5. La primera, la licitación pública. Esta modalidad por excelencia de la selección de contratistas para obra pública y procesos de mayor cuantía. Segundo, concurso de méritos. Esta modalidad contractual está prevista para selección de consultores o interventores, ya sea en asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, gerencia de obra o proyectos, así también como los estudios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Tercero, la selección abreviada. Este corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de bienes o servicios de menor cuantía. Bajo esta modalidad se encuentran la selección abreviada de menor cuantía, la selección abreviada de subasta inversa y acuerdos marco de precio. Cuarto, mínima cuantía. Bajo esta modalidad se encuentran procesos de mínima cuantía, compras de grandes superficies, esto a través de la tienda virtual del Estado colombiano. La modalidad de selección de mínima cuantía es un proceso con términos muy cortos para escoger el contratista. Siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras o servicios no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal. Y por último, la contratación directa. Este es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal contrata directamente con una persona, ya sea natural o jurídica. La prestación de servicios profesionales, la prestación de servicios de apoyo a la gestión o a la adquisición de un bien o servicio, que tenga un proveedor exclusivo o por ser titular de los derechos del mismo. Esta modalidad contractual también procederá en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos y convenios interadministrativos. Ahora vamos a hablar de cuáles son los principios de la contratación estatal. Los principios de la contratación estatal que se encuentran tanto en la Constitución como en la ley y también fundamentales a tener en cuenta por los contratistas y dentro de la adjudicación de los contratos
en la administración pública, ya que por medio de estos principios se busca garantizar la transparencia de los procesos de selección. Entonces, son varios, son 5. Está el principio de economía, de la selección objetiva, de planificación, de transparencia y de responsabilidad. Vamos ahora a hablar primero, entrar a fondo, del principio de transparencia. La contratación adelantada por las entidades estatales se realiza mediante procesos de servicios públicos, cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y así como presentar objeciones, observaciones, preguntas o aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. Todo esto que acabo de decir es que los procesos de contratación que se celebran sean totalmente transparentes y de conocimiento general para todas las personas. Esto con el fin de que las personas que consideren que se puedan postular lo puedan realizar y asimismo puedan ser elegidos. De acuerdo con este principio, la escogencia del contratista en el contrato de concesión debe hacerse por medio de la licitación pública, como ya lo nombramos anteriormente, toda vez que como lo consagra el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, para nada admite la forma distinta para seleccionarlo. O sea, ante la falta de la aplicación de la norma señalada, este contrato sería totalmente nulo. Segundo, vamos a hablar del principio de responsabilidad. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de 1993, los servidores públicos deben efectuar el cumplimiento de los fines de la contratación y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución de dicho contrato. Por lo tanto, las entidades públicas y los trabajadores públicos, estos tienen la responsabilidad de realizar los estudios previos de acuerdo a las convocatorias que pretenden realizar con el fin de que los pliegos de condiciones y los parámetros de la selección sean claros a las personas que se quieren postular y a la población en general, ya que son los directos afectados o beneficiados con las decisiones que se tomen en la parte pública. Asimismo, la responsabilidad en los procesos de selección recae directamente en el jefe o también llamado representante de la entidad estatal. En este sentido, podrán responder ya sea civil, penal, disciplinariamente, cuando por sus actos y omisiones causen perjuicios a los proponentes o contratistas. Tercero, vamos a hablar del principio de la economía. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración en la menor actividad contractual, traducida como en lograr los máximos resultados utilizando el menor tiempo posible y claramente también la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal. De acuerdo con el principio de la economía, los procesos de selección deberán estructurarse de tal manera que únicamente se tengan que surtir las etapas estrictamente necesarias y responderán a términos y plazos preclusivos y perentorios, asegurando el uso
como ya lo dijimos anteriormente, la menor cantidad de recursos. Todo lo que acabo de decir, esto es que al inicio del proceso de selección, la entidad estatal deberá asegurarse de contar con las partidas presupuestales necesarias y estudios previos que permitan establecer el objeto a contratar. Por ejemplo, una entidad pública no puede celebrar contratos de obra pública sin que se le asigne la disponibilidad presupuestal y pues sin vulnerar el principio de la economía. Y por último, vamos a hablar del principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los criterios como son el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad y la experiencia. Este principio busca que la selección de los contratistas se realice bajo unos criterios que sean claros, objetivos y que no generen ningún tipo de desigualdad entre los proponentes. De acuerdo con este principio, el proceso de contratación directa siempre debe finalizar profiriendo un acto administrativo que, digamos que en el caso de ser exitoso, se profiere uno de adjudicación y de ser contrario, de que fuese fallido, emitiendo un acto que declare desierto el proceso. Para finalizar, considero que los principios de la contratación estatal son indispensables en los procesos de contratación que lleva el Estado, ya que por medio de ellos se garantizan los derechos de los ciudadanos como un proceso transparente, público y con igualdad al que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos establecidos. Muchas gracias.